Bienvenidos y bienvenidas, esto es Inteligencia Colectiva, mi nombre es Candela García Castro. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, Cande. Blas Vilaboa acá, para toda la gente que nos está viendo. ¿Cómo estás esta semana? ¿Cómo ves el país? Y bueno, lo veo gradualmente peor que ayer, siempre. No es que yo quiera ser Pesimista. pesimista, pero yo soy del equipo de no la veo. ¿Viste? Que te dicen la ves, no la ves. Bueno, No yo la ves. no la estoy viendo. Cada vez más conflicto en la calle, cada vez más gente pidiendo comida, buscando la basura, cada vez más gente en situación de indigencia. Así que no la veo. Está complicado, la verdad. La gente en la calle sí justamente está con una sensación también de incertidumbre, ¿no? Como que no se sabe bien qué va a pasar de acá en un futuro. Eso es lo que yo veo. Sí, hay como una ilusión, un hechizo que todavía no terminó de Sí, pero sin algo romperse. concreto, ¿no te parece? No, obviamente, mirá, me pasó el otro día, me tomé un Uber y venía hablando con el muchacho que manejaba y bueno, salió el tema, fue un viaje largo, Sí. salió el tema de hablar un poco de política, me contó un poco que él empezó con el clásico yo soy neutral, después el yo soy neutral, ya sé lo que viene, dicho y hecho. Y Eso es bueno, raro, ¿no? ¿Por qué no hay como una apropiación de bueno, eso, ¿no? el tema era el tipo me decía que estaba mejor, pero no sabía por qué. Y yo lo miraba y le empecé a preguntar, a repreguntar, bueno, sí hay un poco todavía de este hechizo que no se rompió, que uno siempre quiere que le vaya bien al país, ¿no? Esa es la realidad. Pero analizando la historia, las políticas económicas, las relaciones internacionales, creería, ojalá me equivoque, nada, me gustaría más que el destino de las patrias no está conducido a un buen lugar. Bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Inteligencia Colectiva TV en Instagram, Eva en Vivo en Instagram, Twitter, en YouTube. También pueden afiliarse a la comunidad organizada más grande del país en evatv.com.ar. ¿Cómo es tu Vamos, Instagram, Cande? mi Instagram es Cande García Castro. Bien, ¿Tuyo? Blas Vilaboa, _94, el año que nací acá. Cada vez que así eso me da mucha risa realmente. Bueno, vamos a Bien. arrancar. Hoy tenemos un programa lleno de cosas, como siempre. En un ratito vamos a estar con nuestra invitada, Micaela Sánchez Malcolm. Y vamos a arrancar con un tema un poco en agenda que viene hace ya un par de semanas, unos meses. En realidad viene hace tiempo ya, pero últimamente explotó un poco, que tiene que ver con la batalla que hay comercial entre Mercado Libre y Modo, Mercado Libre y los bancos. Sí, es un combate que muestra la verdadera cara de empresas o de personas como Marcos Galperín, perdón, que son Sí. los paladines en Twitter del libre comercio. Ahora, cuando tienen problemas, acuden a Papi Estado. Históricamente lo hizo Galperín, por ejemplo, fomentando las trabas arancelarias a empresas como Amazon. Es totalmente lo más anti-mercado libre que hay. Pero bueno, él dice que es pro mercado libre y Sí. encima ahora tiene el tupé de denunciar a empresas de cartelización. Sí, eso sí. Galperín denunció ante la Comisión de Defensa de la Competencia, es decir, un órgano estatal, por cartelización. ¿Qué es cartelización? Un acuerdo formal entre empresas del mismo sector para perjudicar a la competencia, básicamente, ¿no? Sí, es lo que conocemos como los oligopolios. El Totalmente. paso previo a los monopolios, cuando se juntan 4 o 5 empresas que Claro. manejan la producción casi total de un bien o de un servicio. Y en base a eso terminan definiéndote el precio y en la lógica del capitalismo perjudican a la libre competencia y le terminan ofreciendo productos de no la mejor calidad a precios altos a los consumidores. Sí, ahí me parece interesante hablar un poco de Mercado Libre, ¿no? Y Mercado Pago como empresa dentro de Mercado Libre, que ya de por sí tiene una situación bastante monopólica en el comercio. Hace muchos años, de hecho, tienen el 87% de los pagos en el país se hacen a través de Mercado Pago. Y ahora, como hace un tiempo, como respuesta a este monopolio que se había hecho con Mercado Pago, los bancos se unieron y crearon Modo, que es otra de estas billeteras virtuales que engloba a los principales bancos del país y bancos extranjeros, y para hacer la competencia a Mercado Pago. Y digamos que no le gustó mucho a Galperín eso. No, digamos que en la lógica libertaria, muy entre comillas, que lleva adelante el gobierno nacional, la competencia siempre es buena. Yo en lo personal no estoy en contra de la competencia, siempre y cuando Claro. sea justa, creo que
es parte del sistema y termina llevando en algunos casos a buenos resultados. La pregunta es, escuchame, si vos, Marco Galperín, sos el paladín del libre Hoy le hablas comercio, a hoy Marcos. le hablo a Marcos Galperín. Escuchame, ¿por qué no hablas con Milei y abrimos las importaciones y que entre Amazon, Marcos? ¿Por qué recurrís al Estado todo el tiempo para que te cuide, para que te cura? Y no voy a decir groserías porque no son mis formas. Pero escuchame, Marcos, si te llega este mensaje, ¿por qué vas con el presidente, que es un representante del Estado, un burócrata, a pedir favores? Espero tu Sí, respuesta. eh, está muy bien. De hecho, Mercado Libre tuvo un montón de beneficios económicos e impositivos durante todos esos años. De hecho, desde que se creó a través de la ley del conocimiento, que es una ley muy favorable para lo que era el desarrollo de estas nuevas plataformas y de estas nuevas formas de comerciar y de pagar y de todo el mundo fintech, y que le genera unos costos mucho más bajos que los bancos, por ejemplo, sin estar como defensor de los bancos, ¿no? Pero, digamos, no es una entidad financiera. De hecho, no sé si escuchan las publicidades de Mercado Pago en la radio o en la tele, que aclara, no soy una entidad financiera, los fondos reservados no están asegurados, lo cual a mí me da un poco de miedo. Pero bueno, eso le genera un montón de costos menores. También el personal que tiene a cargo Mercado Libre no está dentro del rubro de los bancarios, que tienen paritarias mucho más altas y mayores derechos laborales, sino que está justamente en un modelo reducido que le permite abaratar un montón de costos. Sí, es la lógica que utilizan empresas como Uber, como Pedido Totalmente. Ya, Rappi, es decir, quitar de encima cualquier tipo de derecho laboral y que los trabajadores sean sus propios jefes. Ahora, lo cierto es que a la hora de hablar de plata se llevan comisiones exorbitantes. Y después, claro, anda a reclamarle a Mercado Libre y a Mercado Pago si tuviste algún problema con la plata. A llorar al Sí, campito. no, Vas a estar totalmente. intentando meses comunicarte y no vas a tener ningún tipo de respuesta y no hay ningún marco. A ver, no quiero decir una burrada, pero al menos por lo pronto no te ayudan a encontrar un marco legal Sí, que te avale o, no sé, uno imagina que sí, ese es vas a el reclamar y vas a principal estar un año punto. reclamando. Ese es el principal punto que me gustaría resaltar, que tiene que ver con que no hay una regulación específica sobre estas billeteras virtuales y sobre todas estas peleas que se están dando en el lado comercial, que no es solo en Argentina que está pasando, ¿no? Mercado Pago es líder en esto en toda Latinoamérica, por mucho. O sea, como estaba hablando antes, tiene el 87% de los pagos en Argentina. O sea, es por mucho la empresa más grande en este tema. Y está chocando así con los bancos y con las entidades más tradicionales en todo el continente latinoamericano, ¿no? Eh, pero varios países, como fue Brasil, como fue Chile, lo que hicieron fue regular un poco esto para que haya reglas claras de juego, digamos, que no hayan estas peleas que terminan resolviéndose. Ahora hay como una guerra, viste, de descuentos por todos lados entre Mercado Pago y Modo para atraer al público. Y por el otro lado hay circulares del Banco Central y resoluciones administrativas, pero no una regulación específica que ponga las reglas en el juego mucho más claramente y sobre todo también le dé seguridad a los usuarios y a los consumidores. No, es un tema que en algún momento el Estado va a tener que resolver. Dudo que pase de manera que contemple beneficios para la mayoría de la población con este gobierno, entre comillas, anarcocapitalista. Digo siempre entre comillas porque no tienen mucho de liberales estos muchachos. Quizás filosóficamente lo son, pero después lo único que hacen es aumentar impuestos a los sectores populares, sacarle impuestos a los ricos y protagonizar políticas donde el Estado se mete a full en la economía, de tipo de cambio controlado por el Estado, el cepo salimos cuando se den las condiciones, es decir, cuando yo quiero. Todo, Sí. todo lo que Milei se quejaba en campaña, de lo que criticaba, lo está haciendo ahora. Es una historia repetida, pero no deja de ser triste. Sí, ahí cuando esté por ahí el videito que vamos a cerrar un poco este bloque, es interesante esto que planteás de la contradicción que hay, ¿no? De soy un monopolio e igual quiero seguir siéndolo todavía más y cuando se me pone enfrente una competencia como lo fue Modo, ahí sí denuncio la asociación entre los bancos porque me perjudica.
Pero el presidente dijo en muchas conferencias que los monopolios son empresas que son geniales, que tiene que haber muchos más monopolios. Se ve que no leyó a Adam Smith, uno de los padres del liberalismo, de la Escuela Económica Liberal. La verdad que al presidente que le gusta hablar de datos y de libros le está faltando leer a lo principal. Bueno, vamos a seguir un poco al tanto de esta batalla económica que se está dando y vamos a cerrar con un videíto para redondear un poco el tema. Explícanos, sencillo pero que sea profundo, entender la matriz de la discusión entre Galperín y el sistema de bancos en Argentina o entre Mercado Libre y Mercado Pago en realidad sí. y Modo. Se vienen peleando desde hace rato. Hoy lo que sucedió finalmente fue que Galperín hizo una denuncia en la Comisión de Defensa de la Competencia acusando a los bancos de cartelización a raíz de Modo. Cartelización es ponerse de acuerdo para sí. Algo, digamos, ¿no? Para una acción comercial. Claro, en la práctica lo que sucede es que Mercado Pago es prácticamente monopólica en el esquema de pago porque arrancó hace más tiempo, si querés, y los bancos venían diciendo, che, no puede funcionar así. Inventaron Modo, que es una plataforma... Perdón, ¿qué es lo que no podía? ¿Qué es lo que los bancos dicen no puede funcionar así? Que básicamente era monopólico y había un tema en particular que venían discutiendo desde hace rato, que se resolvió hace muy poquito, pero que tuvo como 2 años de discusión, que era lo que se llama interoperabilidad del QR. Sí. Como este programa. El loguito del QR, ¿cuál era la cuestión? Yo iba a comprar un comercio. Sí. Y entonces me decían, bueno, ¿querés pagar? Sí. Y me mostraban el QR de Mercado Pago. Sí. Para que yo pagara, tenía que tener plata en Mercado Pago. Entonces me obligaba a que de mi cuenta de otro banco transfiera a Mercado Pago para pagar. Eso originalmente. Claro, si no, no lo podía hacer. La interoperabilidad, ¿qué es? Yo escaneo el QR y me da la opción de pagar con el banco que yo quiero. Claro. Esto es lo que venían reclamando los bancos. Decía, che, si querés competir, compitamos así, no digamos... con la lógica de que vos te guardás el código para vos solo y listo. Claro. Bueno, esto finalmente vinieron, Massa tuvo varias discusiones el año pasado, finalmente ahora en julio se aplicó la interoperabilidad. Claro, Modo salió a la cancha con todo, empezó a ofrecer beneficio y demás, y me parece que esto es la derivación de esa cuestión. Bueno, seguimos en Inteligencia Colectiva. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Inteligencia Colectiva TV y Eva en Vivo, también en todas las redes sociales, por YouTube, todos los viernes a las 23 horas. Bueno, acá tenemos ya en el piso de Eva TV a Micaela Sánchez Malcom, licenciada en Comunicación, investigadora, presidenta de Géneras y exsecretaria de Innovación de Argentina. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bienvenida. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Pronuncié bien tu apellido, ¿eh? Pronunciaste muy bien mi apellido, no tengo ninguna Por queja las al dudas. respecto. Bueno, vamos a hablar un poco acá. Primero quiero preguntarte qué generas. Entiendo que es una organización, pero contanos un poco de qué se trata, qué es lo que hacen, cuál es el rol que tienen. Bueno, Géneras es una asociación civil que está conformada íntegramente por mujeres profesionales con diferentes perfiles, vinculadas fundamentalmente a la tecnología, a los servicios digitales, a la economía, a la política y a la planificación y a las políticas públicas. Nos conformamos y nos terminamos de consolidar a principios de este año en un contexto muy complejo que en parte ustedes describían recién en la editorial. Y está particularmente centrado en una de las tantas brechas que necesariamente tenemos que atender en Argentina y en el mundo, que es la brecha de géneros en vinculación con tecnologías, en general, con la ciencia, con la matemática, con la ingeniería y con los servicios digitales. Es una brecha que está cada vez más pronunciada y que lejos de reducirse se amplía y que redunda más o menos en que las mujeres tengamos una representación tanto en la universidad como en el trabajo que ronda el 30% en el universo de las tecnologías. Es un universo constantemente en crecimiento, que está muy en boca de todos y de todas hoy, pero que cuando pensamos si nos vinculamos o no, si estudiamos o no y si podemos trabajar o no en tecnología, las puertas parecen cerrarse mucho más a las mujeres que a los varones y mucho más aún a las diversidades. En ese contexto se enmarca Géneras para presentar proyectos no únicamente de formación, de vinculación, de sensibilización, sino también de investigación académica y de mercado respecto de cuáles son las problemáticas que las mujeres y los feminismos tenemos que abordar en este contexto.
Bueno, te quería decir, te estuve stalkeando un poco. A ver. Hincha de Boca, ¿verdad? Hincha de Boca, hace ¿Cómo? una semana, fueron unas semanas complicadas. Sí. Para mí fue una muy buena semana. Estamos Bueno, todos en... Cada uno, estamos cada cual es cada cual. estamos en sintonía con eso. Me gustaría que nos cuentes un poquito de tu historia, cómo es tu trayecto hasta llegar a trabajar en estas temáticas, estos proyectos. Si es algo que en algún momento hubo algo que te haya hecho un clic y dijiste, che, esto es lo que me apasiona, voy por acá, o fue una construcción gradual. No, la política pública en sí misma, el debate público, el debate en torno a el rol del Estado nacional, pero también de los estados subnacionales, siempre atravesó como mi formación. La pertenencia a la universidad pública, la posibilidad de acceder, que no es meritocracia, sino simplemente haber nacido en una familia de clase media que me permitió estudiar y desde ese lugar tratar de comprometerme como docente en la Facultad de Ciencias Sociales y posteriormente en diferentes espacios. La verdad que siempre estuvo atravesado un poco por la tecnología, siempre me interesó. Fui parte de una generación que un poco gestó lo que fue después la ley de medios desde la universidad. Indefectiblemente cuando pensamos en lo que fue la ley de medios, cuando pensamos en la concentración mediática, tenemos que pensar en cómo eso se sustenta en términos tecnológicos, en términos soberanos, en términos de servicios e infraestructuras. Y eso después se trasladó a lo que fue la gestión pública en diferentes estratos y niveles. Con lo cual siempre hubo una pertenencia a lo que tenía que ver con implementar, pero también discutir el rol de las tecnologías, las apropiaciones, las brechas, las diferentes vías de acceso, las desigualdades en esos accesos, un poco siempre estuvieron atravesadas en mi formación y en mi participación político-ciudadana y también profesional. ¿Y desde que arrancaste con esto, notaste algún cambio positivo? Siempre que se habla de cuestiones de género y el tema de la brecha que hay en las distintas temáticas, los distintos rubros, también se habla de que más allá de las políticas va a llevar ciertas generaciones que se logre esa igualdad. ¿Vos notaste desde que empezaste hasta la actualidad una mejoría lenta? ¿Cómo analizás todo este proceso? Lo podemos pensar desde lo que dicen los números oficiales, estudios del Foro Económico Mundial, por ejemplo, que hasta la pandemia había una serie de incrementos en la participación y vinculación de las mujeres con la tecnología y que luego de la pandemia esto tendió a mermar y proyectan que para poder generar una igualdad de géneros en el universo STEM, que es la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, tenemos que pensar en no menos de 140 años. Nos queda fuera de rango, completamente fuera de rango. Locura. Pero asimismo, si lo pensamos respecto de los roles de los estados, nacionales y subnacionales, organismos internacionales, incluso empresas que tienen sus programas de géneros, el debate que se da en la sociedad, la utilización que se masificó de dispositivos y obviamente la trascendencia de lo que fue Internet en términos de usos culturales, científicos, académicos, profesionales, laborales y muchos etcétera, yo creo que el escenario por lo menos permite dar estos debates que son fundamentales. Fundamentales en sentidos bien vinculados como a generar instancias de mayor igualdad y representación, pero además en sentidos económicos. Digo, hay demanda de talentos en todo lo que tiene que ver con la industria de la tecnología o de las tecnologías. Tenemos que cubrir esos puestos y además el aporte de la diversidad y la representación de mujeres genera mucho valor económico también. Entonces, creo que es beneficioso en todos los niveles poder hablar, problematizar y avanzar en estos temas. ¿Y cuáles te parece que son los principales obstáculos justamente que hay en la brecha de género en relación a la tecnología? Yo mañana quiero realizar algo, estudiar algo relacionado a la tecnología, dedicarme a eso. ¿Qué obstáculos me encuentro? Eso también está bastante analizado y estudiado y tenemos que arrancar desde que somos muy chiquitas. Desde que tenemos alrededor entre 5 y 6 años se empieza a discutir qué nos pasa a nosotras con la representación de las tareas en las cuales nos podemos proyectar, imaginar. Y todo lo vinculado a la tecnología a partir de los 5 o 6 años empieza a quedar del lado de los varones. Cuando empiezan a consultar y preguntar a las niñas respecto de cuestiones vinculadas a la ingeniería, por ejemplo, obviamente en términos de lo que puede entender una niña, se lo empieza a vincular con atribuciones masculinas. Esto se reproduce, estereotipos, valores, actitudes que en términos culturales se vinculan a lo masculino. No porque sea masculina, sino porque culturalmente, podemos discutir también el patriarcado, pero se reproducen como esas ideas de que los hombres son más racionales, de que son más profesionales, de que están más enfocados en el trabajo y que las mujeres somos más sensibles, tenemos mucho más para dar, para cuidar, para ofrecer desde el amor y no tanto de la racionalidad. Bueno, esto se empieza a reproducir de que somos chicas.
Esto implica que no nos vinculemos, que no nos proyectemos, que tal vez no se nos ocurra, quiero Claro, estudiar no te ves algo, ahí. no te ves. Y si te empezás a ver, tenés que llegar a un colegio tal vez especializado, un colegio técnico, por ejemplo, en la escuela secundaria. Y en esa escuela técnica también hay mucha disparidad en la representación de mujeres. Y te empezás a ver segregada, te empezás a ver poco representada, y eso también dificulta que podamos avanzar. Y en términos académicos, las mujeres representamos en la mayoría de todas las currículas, salvo lo vinculado con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática, Claro. porque somos menos, porque se nos juzga más, porque estamos a cargo de cuidados, entonces ocuparnos de esos cuidados tal vez represente que no podamos cumplir en determinados proyectos. Claro, Y porque además, también, perdón, sí. es algo que se me ocurrió recién, digo, lo vinculado a la tecnología requiere también mucho en este momento de investigación, ¿no? De tiempo de sentarse a pensar, de sentarse a ver cuáles son las nuevas innovaciones, que, digamos, otras carreras tal vez es más estructurado lo que hay que hacer, y si vos estás al cuidado de una familia y con todas las cargas que requieren las mujeres, es más difícil dedicarse a eso que requiere investigación y desarrollo más específico. En ese sentido, sí, yo creo que nos afecta profesionalmente en todos los niveles, pero en el caso de las carreras o los estudios vinculados a tecnología, además nos juega en contra una necesidad de conocer todo para poder participar o trabajar en. Las mujeres, cuando leemos los requisitos, también está estudiado, para poder postularnos a un puesto de trabajo, tenemos que cumplir con todo. Los varones no. En su carga mental no consideran que necesitan ser especialistas en todo para poder postularse. Van, se postulan y dicen que tienen la capacidad de aprender, que lo pueden hacer, se muestran seguros. Las mujeres pareciera que tenemos que cumplir y ser las mejores alumnas para poder postularnos. Y los cuidados en el marco del estudio pueden tener que ver con una familia propia, pero también tienen que ver con cuidar a un familiar, con cuidar a una madre, a un padre. Digo, los porcentajes de tareas de cuidado, mayoritariamente, pero por lejos, siempre recaen en las mujeres. Sí. Hay un fenómeno, mirá, yo soy profe de historia, hay un fenómeno que analizo, está un poco vinculado con esto que contabas de que desde chicos se empieza a marcar una tendencia en la que algunas cosas quedan como para los hombres y para las mujeres no. Salen al recreo los pibes y las pibas salen a comprar, hacen sociales, lo que sea. Los pibes todos jugando con el celular. ¿Qué me puede decir de ese fenómeno? Porque es algo que a mí al menos me impacta, porque veo la fila de todos los pibes jugando con el celular y las pibas haciendo cosas normales, qué sé yo, paseando, hablando, no sé. Y los pibes están todos con el celular. Es que se da una vinculación temprana. Cuando hablamos de brechas, tiene que ver con lo que charlábamos antes, pero también con brechas de uso. ¿Cómo nos apropiamos de los dispositivos? Y muchas veces los pibes, los chicos, juegan, prueban, aprenden, tienen nociones de programación incluso sin saberlo, se animan a experimentar y demás, y el uso es de mucha más apropiación y generación de valor y de conocimiento en torno a eso. El uso que hacemos las mujeres, las niñas en adelante, está mucho más vinculado al uso común y habitual, de poder hablar, de poder comunicarnos, de poder interactuar, consumir algún producto, digamos, cultural, pero no tanto de apropiarnos, de jugar, de conocer, de manipular, de producir a partir de los teléfonos y de los dispositivos. Y lo mismo se da cuando lo pensamos en la Play, lo mismo se da cuando pensamos en incluso la problemática muy actual que tiene que ver con las apuestas de menores y la vinculación con plataformas que se dan en su mayoría en chicos que son varones y no que son mujeres. Obviamente habrá sociología, pedagogía, educación, que pueda elaborar mucho más estos conceptos, pero son procesos que están atravesados. Y si nos lo ponemos a pensar en los juguetes que recibíamos cuando éramos niños, yo hace mucho más tiempo que ustedes eso, como cuando éramos niñas, y en los juguetes que se siguen regalando aún hoy, muchas veces, el tema del cuidado, la casita, la familia, el bebito, la bebita, está vinculado a las nenas. Sí, sí, sí. Y los pibes reciben tal vez una posibilidad de encastrar y armar un cohete. ¿Por qué no lo reciben las chicas? ¿No? O tubos de ensayo para jugar, experimentar y jugar a ser científicas. ¿Por qué lo reciben los nenes? Digo, son cuestiones para pensarnos, ¿no? Yo he escuchado específicamente, por ejemplo, ni me acuerdo en qué situación había sido, pero una madre que decía que a su hija, mujer, tenía 2 hijos, una mujer y un varón, a su niña, le daba más miedo que use internet y el celular y las cosas por el peligro que podía generar, que hable con alguien, el grooming y todo eso, que sentía a su hija mucho más desprotegida que a su hijo varón. Posiblemente eso le pasa también en la calle. Claro. Digo, nos pasa en el mundo real y nos pasa en el mundo virtual. Las víctimas de abuso callejero
sea verbal o sea sexual, por lo general somos las mujeres. Y quienes actúan esas violencias, por lo general, son los hombres. Entonces, esa instancia de mayor desprotección, que en realidad tiene que ver con abuso sostenido de poder con respecto a las corporalidades femeninas, de niñas y de adultas y de adolescentes, y posiblemente también haya un reparo respecto a lo que pasa en la virtualidad. En ese sentido, como con todo, digo, hay que abordarlo tal vez desde un acompañamiento, desde una educación, desde la formación de chicos y de chicas con capacidades de identificar situaciones problemáticas y sobre todo chicos y chicas que no las reproduzcan, ¿no? Que no reproduzcan esa violencia. Claro, obvio. No, está muy bien. Te quería preguntar, mirá, acciones concretas, vos mencionaste algunas, desde lo que serían las políticas públicas. Porque una cosa también está la educación que puede venir de la casa, que creo que es fundamental. Políticas públicas para reducir esta brecha. Bueno, pues, habría muchísimas, ¿no? Pero tal vez de lo más macro a lo más puntual. Políticas educativas. Inserción en las currículas educativas de nociones, por ejemplo, vinculadas a la programación. Problematización de las nuevas tecnologías. Todo el mundo está hablando de IA y sé que seguro me van a preguntar respecto de la IA. ¿Por qué no lo analizamos, lo problematizamos, lo metemos como una discusión dentro del aula? ¿Por qué no aprendemos en torno a las posibilidades que hoy tenemos críticamente con lo que es la inteligencia artificial? Digo, ahí hay una acción pensada en que los estudiantes y las estudiantes se apropien de esas tecnologías. Revisar obviamente los indicadores internacionales respecto de cómo se empiezan a estigmatizar o reproducir estereotipos que hablábamos recién en las aulas y en las familias. Programas que tiendan a la inclusión de mujeres, a la reducción de las brechas. Digo, fue muy problematizada y es muy interesante lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ley de cupo trans en el Estado. Hay que hacer cumplir las leyes de cupo, porque son las instancias para visibilizar y problematizar, tal vez premiar o estimular las empresas que efectivamente reduzcan las brechas de géneros en la contratación de personal. Promover leyes vinculadas a que tengamos igualdad de condiciones si una familia decide tener un hijo, por ejemplo. La mujer tiene que gestar y eso, o las personas gestantes son unas. Hay otras personas que no son gestantes, para no caer en el binarismo de los sexos, ¿no? Bueno, la persona gestante tiene que gestar. Ahora, la persona que acompaña, que conforma ese grupo familiar, debiera tener las mismas licencias. Había un proyecto que se presentó que tiene que avanzarse respecto de equiparar las condiciones. Si no, a los ojos de un empleador o de una empleadora, siempre es más beneficioso económicamente contratar a una persona que no gesta respecto a una persona que gesta. Digo, todos esos debates, y además los debates en torno al cuidado, hacen que al momento de trabajar distribuyamos tareas. Yo estoy acá porque mi compañero está con mi hija. Te hago una pregunta, porque hay una muletilla porque está justo relacionado con esto que decís vos. Mira, hagamos un ejercicio que está vinculado justo con eso que dijiste. Vos decís que al empleador le conviene contratar hombres porque, hablando en criollo, porque no le conviene tener personas que puedan gestar. Bien. Con esa lógica, y esto me lo han dicho y a veces me gustaría que me ayudes a pensar una respuesta copada, porque entonces, ¿por qué directamente no contratan a hombres, a solamente hombres para los trabajos? ¿Qué le respondes a esa persona que te pregunta eso? Que se da que muchas veces hay más hombres contratados que mujeres, que los índices de desempleo impactan más en mujeres que en hombres, que los índices de subempleo impactan más en mujeres que hombres y que además los salarios de las mujeres siempre están por debajo de los hombres. En el marco de la tecnología están en un 20-25% menos ante misma tarea. Claro. Entonces, los números realmente sostienen esas disparidades. Respecto al momento de definir una contratación, y tal vez sea el rol del Estado el que defina que al momento de tener un niño o una niña, las condiciones sean iguales, seas persona gestante o no seas persona gestante. ¿Qué quiero decir con esto? Que las licencias, por ejemplo, míos sean iguales y que sean obligatorias. Claro. Vos tenés un hijo o una hija, los gestaste o no los gestaste, lo tenés, lo inscribís, lo anotás, te haces cargo de esa paternidad o esa maternidad, pues bien, estás obligado a tomarte una licencia de la misma extensión que la persona que lo gestó. Por ejemplo. Estamos en un momento complicado para todo eso que contás, sí, claramente. ¿no? Digo, me acordaba de la diputada Lilia Lemoyne cuando estaba diciendo hace unos meses que las mujeres se embarazaban a propósito y que quería hacer un proyecto de ley para que los hombres puedan renunciar a la paternidad
Porque Lo dijo están en ahí. campaña y hoy en día es diputada nacional. Hay una cosa para agregar y ahí seguimos con la temática. Hace unos meses, Narda Lepe salió a contar, vinculado a esto que estamos hablando de las licencias, que su gran problema a la hora de tener empleados era con los hombres. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué imaginas vos? ¿Por qué el principal problema eran los Fue hombres? muy piola el comentario de Narda. Es muy obvia. No tengo idea. Y porque los pibes van a jugar al fútbol y se rompen todo. Se Le rompen. meten licencia Se rompen todo las el día. rodillas, Lo se dice alguien que se rompen- operó un par de Muy veces bueno. ya. Se y desgarran, Bien. ¿viste? El fútbol en algún momento los abandona y los hombres no se dan cuenta que el fútbol los No, nunca. El fútbol, uno se pierde del fútbol, pero el fútbol nunca se va de uno. No, están buenas estas reflexiones porque ponen en la escena otras problemáticas Sí, de la las cuales realidad. no se habla. Pareciera que los problemas los generamos las mujeres cuando en definitiva tenemos diferentes situaciones que tenemos que abordar. Una persona tiene derecho a jugar a la pelota y una persona tiene derecho a tener un hijo sin que eso lo excluya o le excluya del mercado del trabajo. Sí, totalmente. Y bueno, en relación a esto que hablábamos un poco de la situación actual del país, del gobierno nacional y de la mirada sobre estas temáticas, ¿cómo ves que va a evolucionar esto? ¿Qué mirada le haces a la realidad de hoy? El Estado hoy por hoy está retrayéndose en casi todas las verticales o los campos de acción del Estado, en términos de coparticipación y distribución, en términos de obra pública, en términos de salud. Y lo vemos hoy claramente con la campaña respecto del dengue, por ejemplo, pero lo hemos visto al inicio del mandato actual respecto del abandono de pacientes oncológicos, por ejemplo. Hay una retracción en términos presupuestarios también respecto de la educación. La crisis universitaria es tremenda, es absolutamente vigente y es estructural. La crisis respecto a la representación de las minorías y de los feminismos es total también, por lo menos en la representación institucional por parte del gobierno. Y en términos presupuestarios, pensando en estas temáticas de las cuales venimos hablando hace un tiempito, la realidad es que el presupuesto para ciencia y tecnología también está en crisis absoluta. Entonces, la perspectiva, y es como en el resto de los campos de acción política, la verdad es que es muy negativa y lo están manifestando los principales actores de todos los sectores. Sí, de hecho, estas últimas semanas se estuvo hablando la canciller Mondino de salirse de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Y la del ONU. Acuerdo 2045 también. Sí. ¿Qué opinión tenés sobre eso? ¿Qué es la Agenda 2030? Si nos puedes dar una mirada así general. La Para Agenda quien nos está escuchando. 2030 definió una serie de objetivos de desarrollo sostenible que está acordada internacionalmente, esta agenda que consolida una serie de objetivos a los cuales los países que nos comprometimos en su momento tenemos que intentar llegar de cara a 2030. Es una agenda que está muy atravesada por la reducción de brechas, por la reducción de desigualdades, que está atravesada por el fomento del desarrollo económico para nivelar la desigualdad entre países y al interior de los países, que está atravesada obviamente por la representación de las minorías, que está atravesada por el cuidado del ambiente. Todo esto se viene reforzando en el marco de Naciones Unidas, en lo que se denominó este Acuerdo 2045, que tuvo casi una incorporación unánime en el marco de la ONU, con excepción de Argentina. Entonces, Argentina hoy por hoy pareciera, ustedes lo decían al comienzo, en términos de la política exterior, pero en términos de la política ambiental, en términos del desarrollo científico-tecnológico, en términos del fomento del desarrollo regional y local, va a contramano del mundo. En términos de la inteligencia artificial, va a contramano del mundo, por lo menos respecto de lo que decide el Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia artificial? Como diría un famoso periodista, contámelo como si fuera Doña Tu Rosa tía. que estaba barriendo la vereda. La tía Rosa. Eso, la tía Rosa. Mire, la inteligencia artificial, si le tuviéramos que contar, es algo de lo que se viene discutiendo hace décadas. Pero básicamente tiene que ver con automatizar determinados procesos, ¿sí? Imaginen, hoy por hoy, la foto que tenemos hoy, enormes volúmenes de información y de datos de todo tipo, de todas las personas, de todo el globo, siendo procesados por infraestructuras también que demandan muchísima energía y recursos. Esos datos que son procesados son analizados y procesados por algoritmos. Algoritmos que es código escrito, un software, que le dice esos datos, hace esto, hace aquello, procesa aquello, compara lo otro, identifica tal información. La evolución de los últimos 3-4 años de estas soluciones de IA permitieron generar productos, servicios, software, sistemas, como cada uno lo quiera llamar, muy accesibles y muy sencillos de utilizar, que toman todos estos datos, los procesan y le agregan la posibilidad de generar
contenido de información. Esa característica es lo que define la inteligencia artificial generativa, que no solamente lo procesa, sino que es predictiva, que ante una solicitud y requerimiento de una persona, un input, un prompt, que le dicen ahora, vos le das una instrucción, retoma, procesa un montón de información que ya tiene disponible y te predice. Predictivamente te propone cosas. ¿Qué te propone? Te propone textos, te propone ideas, te propone una disculpa a un amigo que le quieras hacer sin saber cómo hacérsela, te propone imágenes en movimiento, te reproduce tu voz, te genera tu avatar. Te procesa... Lo puedes hacer en WhatsApp ahora con estas nuevas actualizaciones. Lo podés hacer en WhatsApp. Lo están haciendo los médicos para procesar grandes volúmenes, por ejemplo, de estudios médicos para poder predecir si una persona puede estar o no enferma de X enfermedad. Todo esto se hace sobre base de información y sobre modelos de información. Esos modelos podemos discutirlos. ¿Qué bases de datos se toman para analizar las resonancias magnéticas, por ejemplo? ¿Los cerebros nuestros o los cerebros estadounidenses? ¿Son iguales? No, no son iguales. ¿Los nuestros o los de los nórdicos? ¿Son iguales o tienen diferencias topográficas, fisiológicas de las zonas? ¿La altura nuestra es la misma que la de una persona que vive en África? ¿Sí o no? ¿Impacta o no impacta? Todos esos modelos, doy un ejemplo muy concreto, tienen que discutirse. ¿Qué información estamos procesando? ¿Qué lógica se establecen los algoritmos para procesar esa información? Es lo mismo que yo en una búsqueda de trabajo diga en un algoritmo, por favor, identificar a un joven sin hijos, joven o jovena, ¿no? Hombre o mujer sin hijos de 25 años, que haga deporte, que tenga tiempo libre. Posiblemente en ese procesamiento entren los tipos nada más. Claro. Porque las mujeres tenemos cuidados, porque por ahí ya gestamos una persona, porque si la gestamos quedó registrado y nos hacemos cargo de que tuvimos una persona. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo ves los estereotipos de género y estas cuestiones vinculadas a la discriminación hacia las mujeres específicamente en el desarrollo de estas inteligencias artificiales que nos rodean todos los días? Bueno, hay estudios que publicó UNESCO hace un tiempo que básicamente ya confirman la reproducción de estereotipos en los principales modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Y da un ejemplo muy concreto vinculado a si buscamos qué tareas, actividades de trabajo, ¿no? Profesionales o cotidianas, están asociadas a las mujeres y a los hombres. Las mujeres aparecemos vinculadas a tareas como, por ejemplo, el cuidado de la casa, como, por ejemplo, el cuidado en general o incluso la prostitución. Entonces ya se reproducen estereotipos de género. Si mirás personas que tienen diferentes orientaciones sexuales, hay estudios que indican que el 70% de los contenidos vinculados a estas personas son negativos. Claro. Reproduciendo sesgos, que no son ni más ni menos que los sesgos que nos habitan en los otros espacios. Porque ¿no? muchas veces se habla de inteligencia artificial y de estos desarrollos como si fueran completamente objetivos, ¿no? Como si no estuvieran programados de un inicio por un ser humano, que no estuvieran dentro de nuestra sociedad, con todos estos estereotipos y sesgos que nos hacen cada vez más desiguales. Y la realidad es que se enmarcan en un contexto. Digo, todo lo que nosotros producimos, pensamos, decimos, se dice en una época. Estamos condicionados por ese contexto. Lo mismo está pasando en la reproducción de estereotipos en los algoritmos. Ahí juega un rol importante un Estado, un abordaje regional de esta problemática, por ejemplo. Juegan roles importantes los organismos internacionales, pensando en los lineamientos éticos, las restricciones que hay que tener, la importancia de la transparencia algorítmica, la revisión de los sesgos. Digo, todos esos debates que se están dando internacionalmente y que pareciera que el Estado Nacional nuestro desconoce o mira por otro lado y lo analiza solamente de la perspectiva de las empresas, están atravesando la cotidianidad de las discusiones en torno a la inteligencia artificial. Porque tenemos estos sesgos y a su vez tenemos brechas estructurales de acceso. Si nosotros miramos el mundo, hay un tercio del mundo que está desconectado a Internet. Nada que ver lo que te iba a preguntar, pero es algo que me quita el sueño. ¿Viste la película Yo, Robot? Vi parte. Bueno, viste sí. que al final las máquinas terminan dominando a los humanos. Spoiler. O sea, el spoiler. Spoiler Al final no. Spoiler. O sea, la trama de la película es que la inteligencia artificial a través de los robots termina siendo un rival para los humanos. A ver, porque a veces me quedo despierto 4 o 5 horas de la noche y pienso en eso. ¿Es posible? Vamos a hacer una consulta psicológica y... Sí, no. Decime que no, por favor, así hoy duermo. No quiero cargar sobre mi espalda con esa presión. La realidad es que no lo sé. Digamos, la verdad es que no... Parecía un futuro completamente distópico, parecía un futuro completamente irreal.
pero también hasta hace un tiempo era real que pudieran reproducir en una imagen corporalizada una persona que falleció y que a partir de fotos, algún video, un audio, reproduzcan y vos puedas visualizar en una especie de realidad virtual una persona que falleció. Claro, Era a lo Black impensado que pudieran clonar nuestras voces y hacernos decir cosas que efectivamente no dijimos. Era impensado la generación de videos absolutamente verosímiles, reales, creíbles. Digo, era algo que no teníamos en nuestro horizonte de posibilidad. Entonces, la realidad es que estos horizontes se van corriendo. El rol de los estados es muy importante. La Unión Europea define, por ejemplo, niveles de riesgo, y define riesgos que son completamente inaceptables, es decir, que ese tipo de IA no se pueden implementar. Bueno, ¿qué discutimos acá? El Congreso viene dando una discusión en torno a esto. Hay un debate en torno a casi 16 proyectos de regulación de la inteligencia artificial que se viene dando, que se vienen discutiendo estas temáticas porque necesitamos elaborar una posición que nos resguarde como ciudadanía. Estamos hablando de nuestros datos, de datos que son personalísimos, de cómo esos datos se acopian, se procesan, dónde se guardan, quién los guarda, quién los tiene. Digo, estamos hablando de cosas que son constitutivas de nuestro derecho ciudadano. Y esto de que nos metan perdón, Cande, No. esto que nos metan a WhatsApp, en WhatsApp nos meten al chat, el IA, no sé cuál es, que le escribí, le preguntas cosas y te responde. ¿Qué onda con eso? ¿Por qué me invaden así? ¿Por qué me invaden así? Porque de la nada Me siento invadida. Sí. entro un día a WhatsApp y voy a terminar como Bart Simpson, a vos que te gustan los Simpsons, todo envuelto en aluminio. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué explicación hay? ¿Y por qué la sociedad lo acepta de manera tan pasiva? Hay un documental muy viejo y muy interesante que es como El precio de lo gratuito que produjo la BBC, te estoy hablando hace 25, 30 años. Mi edad. Estabas así como un baby born recién llegado al mundo. Un nuevo concepto, baby born. Donde ya se venían dando estos debates y estos temas. Vinculados a que nosotros constantemente utilizamos lo que ahora se llaman plataformas, antes eran tal vez sistemas, servicios, alguna aplicación, donde el precio de lo que nosotros estamos pagando, que no es monetario, son nuestros datos. Sí. Son nuestros datos, que se los damos a grandes empresas privadas, donde además aceptamos términos y condiciones que por lo general no leemos, donde no tenemos noción de los alcances de esos términos y condiciones, donde además en algunos casos nos exponemos a que la judicialización sean tribunales que no son los nuestros, con una legislación que no es la nuestra, en el lugar donde vivimos, tributamos y donde en definitiva debieran juzgarnos ante un eventual caso, y donde estamos expuestos a que nos invadan de esta manera. Cambian los algoritmos y vos en Instagram dejas de ver las cosas que veías. Tremendo eso. Cambian el algoritmo y de repente todos tus amigos no te aparecen malas actualizaciones. No controlás ni lo que lees en el feed. Bueno, de igual manera te establecen buscadores de inteligencia artificial donde seguramente hay millones de personas buscando, ingresando contenido, poniendo información que alimenta y procesa las soluciones de inteligencia artificial. Y después se utiliza para vaya uno a saber qué, ¿verdad? Ese es el tema, ¿no? ¿Para qué usan las empresas después estos datos, no? Hoy es un gran negocio tener todos estos datos. Hoy tenemos un nivel de concentración a nivel global donde 5 o 6 empresas administran la mayoría de todas estas soluciones de las cuales estamos hablando. La concentración económica en términos de poder, de incumbencia, de relevancia es cada vez mayor. Digo, hay nociones que las deben haber escuchado hablar que hablan de feudalismo digital o feudalismo tecnológico, de grandes feudos. Y eso habla de concentración que es cada vez mayor, de convergencia de empresas, de industrias, de servicios, de datos que se dan horizontalmente y también verticalmente. Sí, y también ahí un poco a mí me choca en estas épocas que se habla tanto del liberalismo y demás, cómo esto afecta directamente al individuo, ¿no? Como que vas perdiendo un poco tu individualidad y empezás a formar parte como un dato de esto macro que responde a un feudo. Digamos, se desdibuja la individualidad de cada persona. Bueno, por eso, por lo menos en términos personales, para mí juega un rol tan importante la política. La política como un espacio de construcción, de debate y de discusión, donde efectivamente tenemos que dar estas discusiones, tenemos que plantear las problemáticas y tenemos que intentar buscar soluciones que estén alineadas en preservar los derechos ciudadanos. Digamos, básicamente ese es un poco el esquema de discusión para proponer. Bueno, a mí me quedó un tema que nombré al principio que no tiene tanto que ver, pero es que la ley de medios. ¿Qué pasa con la ley de medios? ¿Qué pasa con los medios? ¿Qué pasa con los medios? Hoy estamos acá en un medio completamente diferente a un medio tradicional. Totalmente, eso Cambió quería la preguntarte lógica, ¿no? un poco.
Primero, si querés contarme un poquito de la ley de medios, de aquella ley de medios, el análisis que hace eso ahora. Se habla mucho de si estuvo bien la ley de medios, si estuvo mal. Me parece que la ley de medios obedecía a un contexto donde se estaban dando discusiones respecto a cómo se producen los sentidos, ¿no? Ahí podemos discutir de qué manera las personas conocen, entienden, discuten, acceden a la información, ¿no? Sí. Si nosotros tenemos que saber qué pasa en el país, ¿cómo accedemos a esa información? De toda la información que hay disponible, ¿cuál es la información realmente relevante? Para que nosotros podamos vivir, podamos votar, podamos trabajar, podamos comer. Es una partecita muy chiquita de toda la información que se produce. Totalmente. En ese contexto se dio un debate en torno a cómo avanzaba la concentración mediática de grandes medios. Había regulaciones en Argentina vigentes que, por ejemplo, no permitían que una emisora de televisión pudiera tener además una emisora de radio. O si tenía una emisora de radio, no podía tener conflictos o podía tener conflictos por... Sí, telefonía, no podía telefonía, tener. dependiendo de un servicio de infraestructura de telefonía, no podías tener un diario. Bueno, había restricciones. Todo eso estaba completamente borrado. La ley de medios viene a dar un debate en torno a la concentración mediática, al rol de los medios, a la incidencia en la construcción de los sentidos y a la necesidad de diversificar. Diversificar desde empresas mixtas, pero también diversificar desde la representación federal. Porque lo que nos preocupa a nosotros en este contexto, posiblemente algunas cosas sean comunes a lo que pasa en Jujuy y otras no. A la Claro. persona que está en Jujuy tiene que atender contextos locales. Bueno, para eso tiene que haber producción de sentido federal. Era un debate muy válido. Hoy hemos avanzado. Ahora queda como chica la ley de medios, pensándolo. ¿Viste? Ahora que en algún queda- momento era como algo tan revolucionario y ahora lo pensás y decís, no, se necesita más todavía. Tal vez ese es el Que incluso debate. no se pudo dar, ¿no? Eso que ahora parece... Bueno, a mí me siento, digo, con todo esto de la información, de las redes, las plataformas, digo, hace falta todavía más regulación que esa. Y por lo menos hace falta una regulación que pueda evolucionar. Por lo menos hace falta pensar en un esquema regulatorio de seguimiento y de entendimiento de los procesos sociales atravesados por la tecnología que son cada vez más veloces. Tenemos que intentar estar a la altura de eso. Siempre se dice que la legislación corre detrás, que la regulación siempre llega detrás. Bueno, tenemos que discutirlo. Hay una evolución, hay una modificación de la producción de discursos, pero también de los consumos. Digo, los consumos están atomizados, están vinculados a plataformas de streaming, están vinculados a consumir ahora a determinado periodista y tal vez no a una carga de contenido en un medio, en la televisión tradicional. Salvo un programa puntual, creo que medían el rating hace unos días de él, no sé, la presentación de Susana Jiménez en Telefe otra vez. Dicen que la rompió. Dicen que sumó 20 y pico de puntos de rating. Ahora, ¿qué representan esos 20 puntos de rating? Sí. ¿Qué estamos midiendo? Estamos midiendo la transmisión en vivo desde la plataforma de Telefe, estamos midiendo quién prendió la televisión. ¿Quién prende la televisión? ¿De qué rango etario estamos hablando? No quiero discriminar a nadie, No, pero no, digo, obvio, es los interesante. consumos cambian constantemente. Vos tenés un determinado grupo etario que tal vez todavía reproduce la noción de vivo o de lanzamiento para ver un partido de fútbol, o a Susana Jiménez, o porque hay un nuevo capítulo de X serie que se lanza en tiempo real. Me acuerdo Sí. cuando lanzaban los capítulos de Game of Thrones, por ejemplo. Sí, ahora House of the Dragon. O House of the Dragon, exactamente. Y vos, pero ¿qué tenés? Mucha más gente que lo ve en plataformas, que ve recortes o que va a las plataformas de contenido, digamos, multimedia. Bueno, cambiaron los consumos, cambiaron esas lógicas y cambiaron también los modos de generar discusiones y discursos como lo que estamos viendo acá en EVA. Perdón, te quería pedir, porque ya estamos ahí medio ajustados con el tiempo. Imagínate que sos presidenta de Argentina por un rato, mirando la cámara, cadena nacional. ¿Qué le dirías a las mujeres? ¿Cuál es la tarea que tienen las mujeres de ¿Por cara qué la a lo tenemos que nosotras? se viene? Y porque, a ver... Siempre la responsabilidad termina siendo no, no. a ver, que- no se confundan. bueno, la que le dé responsa- un mensaje la a las mujeres y que responsabilidad después también le es dé de un los- mensaje a los varones. Bueno, la responsabilidad también es de los hombres, obvio. Pero Principalmente. hay gente que dice la revolución será feminista o no será. Bueno, Sí, eso es depende otra de la cosa. visión que tengan. Bueno, let me be, déjame ser libre, por favor. Un mensaje, si querés, sí, incluir a los hombres, las disidencias, lo que vos quieras. Pero específico. A ver, el mensaje para las mujeres. Después otro día le damos un Bueno, mensaje dale, a los dale. hombres. ¿Qué le dirías a las mujeres o cuál es la tarea que tienen las mujeres de cara a lo que viene? Me parece que de cara a lo que se viene, nuestro rol es estar, estudiar, formarnos
ir a la calle, disputar los espacios, consolidarnos y confiar en nosotras. Digo, hay mucho saber hacer en todos los niveles que venimos hablando, en el saber hacer del cuidado, en el saber hacer profesional, en el saber hacer de la formación, de construcción de lazos y construcción de política. Estamos hablando de política, no soy presidenta por un día. Digo, en la política construir desde una perspectiva mucho más igualitaria, horizontal y de participación se da, por lo general, con las mujeres. Entonces, tenemos que dar esas disputas, tenemos que dar esos debates y tenemos que creérnosla. Estamos en igualdad de condiciones. Esto va para todos y para todas, o para todes si queremos. Sí. Digo, podemos construir, podemos co-construir y si lo hacemos en igualdad de condiciones es mejor. Esa igualdad de condición tiene que darse primero. Tenemos muchísimas deudas históricas para con las mujeres, para con las minorías. Tenemos que resolverlas. Si no, no se puede hacer una tabula rasa. Si no tenemos igualdad de condiciones ante la ley, en situaciones de violencia, en situaciones laborales, de formación o respecto de cuánto percibimos por nuestro saber y por nuestro trabajo, bueno, estamos jodidas. Hay que generar esa distancia. El rol es que trabajemos para lograrlo. Y ahí te quería preguntar un poco esto, ¿cuál es tu visión del feminismo actual que se dice que está un poco perdido después de la gran conquista que fue el derecho al aborto? Los feminismos se distanciaron. Bueno, igual pasó en muchos ámbitos de la sociedad, ¿no? Si te pones a pensar. Pero, digamos, las mujeres están más distanciadas o el feminismo está más distanciado y no tiene una lucha concreta o no tiene algo que lo motive. ¿Cómo ves eso y cómo crees que se puedan causar? Yo creo que ¿Está muerto el feminismo? No, ni a palo. Yo creo que no hay un feminismo. Yo creo que hay muchos feminismos. Yo creo que parte de nuestra deuda en términos de construcción es poder matizar esas diferencias, ponderándolas y haciéndolas parte de la discusión. Me parece que tenemos muchísimo todavía para seguir luchando, que hay muchas, como decíamos recién, deudas estructurales para con las mujeres y para con las minorías. Me parece que el contexto hoy por hoy es de anomia generalizada y que no tenemos por qué ni debemos echarle la culpa a los feminismos que siguen estando en las calles, que siguen congregándose. ¿Y dónde están las feministas? Estamos en todos lados, dando las discusiones, dando los debates, defendiendo los lugares de laburo, cuidando a las compañeras. Me parece que tiene que darse, tenemos nuestro encuentro nacional, es algo mucho más arraigado e histórico que los últimos años. Fue fundamental el aborto, hay que ir por todo lo que venimos charlando, por banderas que las compañeras vienen levantando hace décadas. Sí, que también es muy transversal, ¿no? Se habla mucho de los liderazgos del peronismo, de cómo está conflictuado ese tema y de la separación que hay en relación a eso, pero el feminismo, digamos, se sostuvo durante muchos años sin esos problemas, tal vez, de liderazgos. Algunas mujeres y algunos feminismos estaban con líderes a la cabeza que eran algunas, otras con otras, digamos, no había esa disputa y me parece que está bueno eso. O fue algo que ayudó a que el feminismo se unifique, no en términos de lo que decías de diferentes feminismos, sino en que salgan por un objetivo en común, o por ejemplo, o por la igualdad, por lo menos, ¿no? O la emancipación de la mujer. Y te iba a pedir ahora también que hagas el mensaje a los varones. Bueno, qué difícil esto. No voy a hacer comentarios porque después me cancelan. Si no, yo hago mensajes. No. Si no, les hago yo los mensajes. Digo, siempre también se nos carga con el mote de no somos todos iguales. No generalicen, no todos somos hombres con N, no todos somos machirulos, no todos somos. Me parece que el mensaje a los hombres en general tiene que estar dado porque por lo menos tratemos de reconocer el contexto en el que estamos. Tratemos de reconocer, incluso nosotras las mujeres, qué mecanismos para que violentan a las mujeres y a las minorías seguimos reproduciendo. ¿En qué lugar podemos hacer un cambio? ¿En qué instancia de nuestra cotidianidad tenemos naturalizadas un montón de violencias? Por decirle a una mina, dale, estás re loca, ¿qué te vino? O por compartir una foto que no debieras compartir, por sacar una foto sin consentimiento. Digo, se suicidó una nena hace unas semanas porque compartieron un video sin consentimiento. Ese tipo de reproducción de un chico que posiblemente jamás haya pensado en que su acto iba a generar este desenlace, tienen que discutirse desde los más chiquitos, desde las más chiquitas hasta los más grandes, porque si no, constantemente reproducimos y constantemente estamos en un contexto que es muy hostil para las mujeres y para las diversidades en un montón de ámbitos. Ese es un poco el mensaje. Tratemos de pensar que si hay denuncias de abusadores, ningún amigo tuyo es abusador.
Sí. Si hay denuncias constantes de discriminación en los trabajos, ninguno ejerce un rol de discriminación en el laburo y no contrata una mina porque prefiere contratar a un chabón, porque se va a jugar al fulbito después. Nadie lo reproduce. No digo salir a acusar, pero por lo menos internamente demos esas discusiones. Sí, por eso, más allá del chiste, a mí me parece fundamental eso, ¿no? No es un chiste, es un tema muy serio, Cande. No, de lo que hablábamos antes, digo. Me parece fundamental el rol que debemos tener todos en esta lucha y principalmente los varones en ser conscientes y no seguir reproduciendo estas violencias. Digo, son charlas que damos en nuestras casas. Todos hemos discutido. ¿Por qué tengo que levantar yo la mesa de mi hermano? Yo la daba en mi casa. Sí. Digo, bueno, tratar de que eso no lo reproduzcamos más. Bueno, Bien. muchas gracias por venir hoy, Micaela. Realmente un placer. Todo lo que charlamos se hizo muy amena la entrevista y muy interesante todo. Gracias. Muchísimas gracias, nos llevamos un montón de cosas, nosotros, la gente que nos está viendo, así que, bueno, más que agradecerte un montón, no puedo. Gracias a Viste ambos. como que te reté, ¿no? Como estás como... No, yo estoy en proceso de construcción, como todo hombre, heteropatriarcal cis, como me dijo mi hermana un día, así que para mí... Es como una oración, ¿viste? Hombre, te amo. digo, a ver, ¿en qué me deconstruí hoy? Lo hice Nada. todos los programas aparte. Estamos ¿En bien, qué estamos me bien. construí hoy? Hago la lista. Yo soy un poco... En ese sentido, soy open mind, así que estoy dispuesto Estás a... enseñando historia, así que hay que Ya, enseñar a estoy construir dispuesto- otra historia. Estoy dispuesto a ser parte del cambio. Pasa que es un sistema que ¿Cómo nos se dice abarca ahora? todo. ¿Aliado se dice? Y tiene una connotación despectiva, aliado. Ah, yo No sé pensé si que era... estás Aliado en serio. como el que simula ser. Claro. Ah, entonces no. Es no, como el que yo lo- simula ser, pero detrás hay yo toda lo- una capa Se de... sobregira y es más feminista que las Ah, feministas. yo Y lo después soy, te dice lo que claro. tenés que hacer como No, feminista. yo lo soy de corazón, de Muy corazón. bien. Bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Inteligencia Colectiva TV. Ahí pueden escribirnos lo que quieran que charlemos, estas palabras nuevas que estamos aprendiendo, temáticas que quieran abordar y cualquier comentario del programa en Inteligencia Colectiva TV. También Eva en vivo en todas las redes sociales y por YouTube todos los viernes a las 23 horas. Bueno, Muchas ¿cómo gracias. estás? Bien, bien. Muchas gracias, Cande, por el A cierre vos. del programa, por compartir las redes y nuevamente la invitada. Nos vemos el próximo viernes. bueno, muchas gracias. Buenas noches.